Bienvenidos a Mi Libro y Yo, soy Loreni Solano y hoy desde Madrid, España, me encuentro transmitiendo un programa especial para todos ustedes desde la Casa Museo Lope de Vega, y aquí queremos que ustedes conozcan parte de su vida y sobre todo donde falleció él el 27 de agosto de 1635. Lope de Vega, el mismo que tiene una calle allá en República Dominicana, en la metrópolis, y que hoy para ustedes traemos su vida, obras y sobre todo su fallecimiento en esta casa que muchas figuras la conocen, y sobre todo en este barrio, el barrio de las Letras en Madrid, donde también cerquita vivió Miguel de Cervantes, vivió Quevedo, vivió Góngora, entre otras figuras literarias. Así que acompáñenme a conocer un poco más de Félix Lope de Vega y Carpio aquí en Mi Libro y Yo. Adelante. Iniciamos esta parte de la presentación de Mi Libro y Yo aquí desde la casa de Lope de Vega en Madrid, en el barrio Las Letras, y ahora estamos justamente en una capilla. Esta era la capilla que utilizaba él, como era religioso, se consagró como sacerdote, y que de esta misma tiene vista a su habitación. Frente a nosotros está una ventanilla que da vista a la habitación del propio Lope de Vega, que como mencionábamos, si no podía estar presente en las misas o en sus oraciones, las podía ver a través de la rejilla de sus ventanas. Félix Lope de Vega y Carpio nació el 25 de noviembre de 1562 y fue hasta 1610 que vino a vivir en esta casa, donde falleció el 27 de agosto de 1635. Podemos mencionar que como el escritor que era tan prolífico, de una cantidad enorme de obras, y aparte de esto, uno de las figuras principales del siglo de oro, de estos escritores del siglo de oro, junto con Cervantes, con quien tuvo algunas riñas, con Góngora, que también al parecer no se llevaban muy bien o no se gustaban ambos, y fue amigo de Quevedo y otros escritores más que también habitaron en esta zona. Para ustedes el día de hoy, más detalles de lo que fue Félix Lope de Vega y Carpio. Gracias por continuar con nosotros aquí en Mi Libro y Yo, recorriendo la casa de Félix Lope de Vega y Carpio aquí en Madrid, en el barrio Las Letras. Y hoy para ustedes, de todas las obras de este escritor tan prolífico, vamos a elegir una. La que hemos elegido en República Dominicana es muy conocida, es Fuente Ovejuna, una obra social reivindicativa, donde el pueblo hace acto de su fuerza, sobre todo cuando hay una situación en la que ellos no están de acuerdo. Sin embargo, esta obra, que fue publicada en el volumen de Docena parte de las comedias de Félix Lope de Vega y Carpio, fue publicado en 1618. Presenta la rebelión del pueblo unido ante la tiranía y la injusticia expuestas crudamente a finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Se cree que la obra fue escrita entre 1612 y 1614 y se puede considerar de una gran valentía y de carácter pedagógico. Estos hechos se desarrollan en el pueblo cordobés de Fuente Ovejuna en época del reinado de los Reyes Católicos de 1474 a 1535. El tema principal es el levantamiento del pueblo contra el abuso del poder del comendador. Se plantea un conflicto social entre el señor feudal y sus vasallos. Ya en el primer acto queda esbozado el tema al querer el comendador abusar de Laurenciana y queda reflejado el derecho de pernada. El pueblo no se propone cambiar el sistema social, busca simplemente justicia y para ello toma su mano y luego le pide a los reyes que avalen su acción. La unidad de todo el pueblo es la base del triunfo. No hay ningún vecino que aún bajo tortura señale al autor directo de las muertes. Es el pueblo el que revela y ejerce la justicia, como se puede ver a las preguntas del juez que se responde.
La respuesta a la pregunta del juez se mantiene. El juez pregunta, ¿quién mató al comendador? Y dice el pueblo a una sola voz, Fuente Ovejuna, señor juez. ¿Y quién es Fuente Ovejuna?, pregunta el juez. Todos, así, todo el pueblo es Fuente Ovejuna. Al pasar esta situación y al llegar los Reyes Católicos, no hacen más que avalar lo que está pasando con el pueblo, pues no había un solo culpable, era todo el pueblo, y en caso de que hubiera que meter a alguien preso o ser ajusticiado, iba a ser a todo el pueblo de Fuente Ovejuna. Esta es parte de la trama y con esto concluye la historia, que como les decíamos, les invitamos a que puedan leer y conocer un poquito más de la letra de Félix López de Vega y Carpio, que hoy conocemos aquí parte de su estudio, que está también bastante amplio y sobre todo viendo los elementos que adornaban esa época, lo que era el siglo de oro de un hombre que hoy le dedicamos este espacio tan especial en Mi Libro y Yo. Mi casilla, mi quietud, mi huertecillo y estudio. Así definía Lope de Vega su casa y parte de este huerto que vemos por aquí, sobre todo por el naranjo que tenemos detrás, este árbol de naranjo que trajo desde Valencia, en recuerdo de los 2 años de destierro que tuvo, a raíz de una situación que tuvo con Elena Osorio, quien fuera su gran amor, la filis de sus obras, y a la que después de que en 1587 su padre hizo un acuerdo para que ella contrajera algún compromiso con un noble de la época, él la difamó con unos versos y en estos versos realmente la familia se incomodó y arremetió contra él a la corte, que lo desterró durante 2 años. Esto es parte de lo que vivió Félix López de Vega y Carpio y que sobre todo conocemos hoy a través de su casa aquí en Madrid, desde el barrio Las Letras. Señores, y seguimos aquí en Mi Libro y Yo. En este momento me encuentro con Charo Melero, que es la responsable del Museo de Lope de Vega, la Casa Museo Lope de Vega y los museos de Madrid. Bienvenida, Charo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué bueno. Cuéntanos un poquito acerca de lo que es esta Casa Museo de Lope de Vega y su historia sobre todo. Pues mira, esta casa fue descubierta por un historiador del siglo XIX que en Madrid es muy conocido, se llama Mesonero Romanos, tiene incluso una calle en Madrid, y él descubrió el inmueble donde vivía Lope de Vega y entonces hizo todo lo posible porque la ciudad de Madrid recuperara su casa. Esto no se consiguió hasta 1935, un año antes de nuestra Guerra Civil Española. Entonces se consiguió recuperar el espacio, se amuebló, como estáis viendo, pero no se hizo de una forma arbitraria, sino que se siguió escrupulosamente lo que decía el testamento de Lope de Vega y el legado de su hija Antonia Clara, que fue su heredera. Entonces se amuebló con todos los objetos que allí se citaron. Okay. Después de muchos años, el edificio pasó a ser gestionado por la Real Academia Española y después ya la Comunidad de Madrid consiguió los derechos para llevar la casa, aunque la titularidad sigue siendo de la Real Academia Española, con la que hacemos un montón de actividades. Claro. De forma conjunta. Aquí no nació Lope de Vega, sin embargo aquí sí pasó sus últimos años de vida. Exacto. Podríamos decir que de los 50 hasta los 73. Sí, más o menos, los últimos 25 años de su vida los pasó justo aquí
y en la habitación que vamos a ver murió porque era su dormitorio. ¿Quiénes más vivían con él en esta casa? Y sobre todo, incluyendo la parte de servicio. ¿Cuáles eran las personas que manejaban? Algunos de sus hijos y algunas de sus mujeres, porque ya sabéis que Lope de Vega tuvo una agitada vida. Amorosa, sí. Amorosa y vital. Y tuvo varias mujeres, 2 legítimas, varias amantes, muchos hijos no reconocidos, Ajá. otros reconocidos. Entonces aquí vivió con algunos de sus hijos. Claro. ¿Cuáles son las partes fundamentales de la casa, las que podemos mencionar? Pues tenía 2 pisos y entonces lo que vamos a ver es una recreación de cómo se vivía en el siglo de oro. Un ambiente de una casa acomodada, Ajá. porque Lope de Vega tuvo una vida... Una casa bastante grande, esa. Sí, era una casa de gente rica. Sí. ¿Cuántas criadas, cuántas personas de servicio había en esa época? Están documentadas por lo menos 2, pero dependería de las épocas que fueran más bollantes económicamente o no para Lope. Claro. Aquí regularmente dentro de la casa museo tiene frecuencia de estudiantes, de gente. ¿Cómo Sí. es el mecanismo para venir a conocerlo? Como veis, los espacios son reducidos. Aquí no pueden venir muchísima gente. Tienen que hacerse grupos de 10, 15 personas. Aquí estamos hablando a lo mejor de una media de 40.000 personas al mes. Porque físicamente es que Es no... mucha gente. Es mucha gente, pero en comparación con la casa natal de Cervantes, perdón, al año, 40.000 al año, que son 100 y pico mil al año, pues Claro. no es mucho. Pero claro, la casa de Cervantes tiene unos espacios mucho más amplios. Y aquí no es Mira, posible. y tú mencionas a Cervantes y yo te quiero hacer la pregunta porque sé que en este barrio donde estamos en Madrid Sí. también vivió Cervantes, vivió Quevedo, Sí, vivió aquí Góngora, vivieron muchos varias literatos, figuras sí. literarias, ¿verdad? Entonces me gustaría saber sobre eso, dónde está ubicado, cómo era el ambiente en esa época, si se sabe, y sobre todo una especie de situación, de match que hubo entre Cervantes y Lope. Sí, aquí se puede decir que había el mayor talento por metro cuadrado de Madrid. Esto es el barrio de las letras ahora, precisamente por eso, porque vivieran muchísimos escritores. Estaban Quevedo, estaba Cervantes, estaba Góngora. Lo que has dicho de la rivalidad entre Cervantes y Lope quizás sí que fuera cierta. Cervantes llamaba a Lope, Cervantes era mayor que Lope, Ajá. monstruo de la naturaleza. ¿De dónde viene que le llamara monstruo de la naturaleza a Lope? Era un poco de envidia por su facilidad creativa y a la vez admiración. Él nunca fue capaz de hacer tantísimas obras y sobre todo nunca fue capaz de que su teatro fuera reconocido por la gente de Madrid ni por la gente de su época. Él hizo una obra inmortal, El Quijote, revolucionó la novela. Es creador de la novela moderna, es la mejor obra escrita en literatura española, pero no tuvo el éxito que tuvo Lope en su día. O sea que podemos decir que aunque Cervantes en la época donde escribió El Quijote, que fue en 1605 la publicación y luego la segunda parte. que fue en 1615, en esa época Cervantes todavía no era popular. Eso No, fue no, hasta últimos años. Y López sí en su época Sí. fue famoso, adinerado, porque vemos la casa como la tenía, la cantidad de personas que mantenía y todos los hijos Pese que a tuvo. todo necesitaba más dinero y siempre tenía acuciantes deseos de tener dinero porque tenía que mantener a su numerosa familia. Se presentaban obras de López aquí en Se en Madrid. presentaban en Madrid y eran muy, muy apreciadas. Aquí esto era un barrio no solo de literatos, también de actores. Era lo que llamaban el barrio de las huertas porque estaba lleno de huertecillos como el huerto de Lope, que vamos a ver. Y el teatro era muy amado en Madrid. Ajá. Iba todo a Madrid. Qué A las obras de Lope, de Calderón. Se hacía dinero en esa época con el teatro. Se hacía relativamente porque antes no existían los derechos de autor que tenemos ahora, no había propiedad intelectual, pero sí tuvo una vida desahogada. En cambio Cervantes murió pobre, solo y abandonado. Qué cosa, ¿eh? Caramba, el grande. Sí, es decir, es muy triste. que a Lope también se le conoce como el Fénix de los ingenios. ¿De dónde sale este nombre hacia Pues él? precisamente de eso, de su gran capacidad creativa. Hay autores que dicen que, críticos que dicen que ha escrito 2.000, 3.000 obras. Creo que decir 1.000 y pico ya es una cifra adecuada y ya es muy alta. Sí. Con 400 comedias, eso. De hecho, hay una frase aquí que la había leído anteriormente, que cuando una obra es muy buena, se dice es de Lope. De hecho, en la época de todavía Lope, existe. se decía, Ah, pero se no decía solo eso. una obra, cualquier cosa buena.
Era un dicho, era Un buen vino. es de Lope, o este vino, un buen vino, es de Lope. Era una forma de decir Es algo excelente. excelente, con fama, bueno. Qué bien. Y aparte de esto, vemos una imagen de Lope de Vega que ha sido retratada. Y me gustaría saber, ¿esa era la imagen real de Lope de Vega? Sí, es la imagen real. Félix Una López de Vega y Carpio tenía Sí. esa postura, Sí, sí. el hombre galán que se ve dentro de estos 50 El y tantos años. Sí, el hombre galán, pero no olvidemos que también era un sacerdote. Esa parte de la parte religiosa, ¿de dónde sale él después de estar en la milicia, después de todas las aventuras, entrar al sacerdocio? Influyeron dos cosas. Una fue la muerte prematura de su hijo, Carlos Félix, y de su mujer, que le afectaron profundamente, y otra su deseo religioso y sus fuertes convicciones religiosas, que le tenían siempre en profunda contradicción con su donjuanismo. Claro, que vemos que por un lado era el Don Juan y el otro lado era el religioso, Sí, que sí, de eso hecho pues le daba mucha contradicción. en claro. su habitación, Y tuvo muchos problemas sí, por ello. sí, en su habitación vemos que Lope tiene una ventana, Sí. o tenía una ventana que da vista a la capilla de la casa. Al oratorio, sí, él era sacerdote, oficiaba misa en esta casa, y cuando no la oficiaba él porque estuviera enfermo o por lo que fuera, si venía otra persona, él lo veía desde la ventana de su habitación. Oye, o sea que no se perdía como quiera la vida. No, sí, de verdad que era profundamente religioso. Pero pues yo quiero, Charo, que tú invites a la gente que venga de República Dominicana aquí a Madrid a que conozca este museo de Lope de Vega, que le des la dirección y que sepan todas las facilidades y los horarios, por favor. Pues pueden venir cuando quieran, aquí estaremos encantados de recibirlos, pues en el barrio de las Letras, y no solo van a ver esta casa, sino que van a ver cómo se vivía en el siglo de oro en Madrid. El horario es de 10 a 3 de la tarde y los lunes está cerrado. Así. Estamos intentando abrirlo por la tarde porque hay muchísima demanda. Bueno, pues ya me Lo imagino. conseguiremos. Lo conseguirán, y sobre todo si estás Sí. ahí, Charo, con un encanto y con esa amabilidad. De verdad, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros y por permitirnos conocer más de Félix López de Vega y Carpio, uno de los escritores, como tú dices, tan prolíficos de ese siglo de oro tan Muchísimas especial. gracias a ti, porque me encanta que la figura de Lope sea difundida en Hispanoamérica, porque todo el mundo conoce a Cervantes, pero quizás a Lope no. Y de No hecho, te lo digo aquí ante las cámaras, en República Dominicana, en Santo Domingo, una de las avenidas de la metrópolis se llama Lope de Vega, Avenida Lope de Vega, una de las calles más transitadas con muchísimo flujo de comercio ahí y sobre todo muy centralizada en la metrópolis de la ciudad. Así que ya usted Fenomenal. sabe, cuando usted vaya por allá por República Dominicana tiene que ir A ver la calle Lope de Vega. Avenida Lope de Vega. Gracias, Charo, Gracias de a verdad. ti. A ustedes no se despeguen, que seguimos conociendo más de Lope de Vega, Félix López de Vega, aquí en Mi Libro Yo. No sé yo que haya en el mundo palabras tan eficaces ni oradores tan elocuentes como las lágrimas. Félix López de Vega y Carpio. Y seguimos aquí en Mi Libro y Yo recorriendo la casa de Félix López de Vega y Carpio, y ahora me encuentro en un lugar muy interesante, principal para él diría, que es su habitación, la habitación de López de Vega, que como podrán ver, toda varonil aquí, el hombre que tuvo una vida tan interesante, que tiene una antesala que recibe o que presenta la sala de las damas, donde se sentaban a leer, donde se sentaban a hacer sus quehaceres, a tejer o a cualquiera de esos detallitos que las mujeres solemos hacer. Pero miren qué interesante, la de López de Vega está justamente antes de su habitación. Y ahora queremos presentar en la parte de libros de película, una película que no es precisamente de un libro, sino de la vida, la parte de la juventud de López de Vega, que fue dirigida por Andrusha Warrington y presentada en el cine el 3 de septiembre del 2010, la película Lope, donde presenta este joven que tiene todas estas ansias de lograr tantas cosas, pero tan apasionado, sus amores, la rebeldía que tenía y esa energía que proyectaba López de Vega. Vamos a ver el tráiler y ustedes luego buscarán esa película para que la puedan ver completa y pongan sus propias conclusiones de la vida de este grande de la literatura universal del siglo de oro. Adelante. He llenado Madrid de versos dedicados a ti.
No hay una sola persona en esta villa y corte que no se crea con talento para escribir comedias. Isabel de Urbina. ¿Lope de Vega? Lope, te lo advierto. Si su padre se entera, vas a tener graves problemas. ¿Se ha enamorado de ti? No exageres. Todo esto es un juego. Lo sé todo. Ahora sé a quién debo amar. Confórmate con lo que tienes, Lope. No se puede tener todo. Pues yo lo quiero todo. Estás loco, Lope. Yo te quería, Lope. Siendo esclavo de tu padre y amante tuyo escondidas. No he podido ser libre como tú, ¿no entiendes eso? ¡Sácalo de aquí fuera! ¡Prenden a ese hombre! ¡Fuera! El cielo no me ha dado talento para la poesía, pero me ha dado el dinero para comprar el talento de otros. Interesante de verdad lo que era la proyección de esta película y lo que fue, según este director, la vida dentro de su juventud de Félix López de Vega y Carpio. Ahora queremos presentarles a ustedes, de parte de un dominicano, lo que es un historiador, un hombre que investiga, un hombre que busca y que sobre todo también escribe. Queremos presentar la biografía de Frank Moya Pons, uno de los más reconocidos historiadores dominicanos y sobre todo la calidad que tiene a la hora de presentar una de sus obras. Vamos a conocer un poquito más de él. Frank Moya Pons, investigador, historiador y educador. Nació en La Vega el 13 de marzo de 1944. Hijo de Francisco de Moya Franco y Adela Pons Tió. Cursó su educación primaria y secundaria en La Vega. Luego, estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la que obtuvo el título de licenciado en Filosofía en 1966. Más adelante, realizó estudios de posgrado en las universidades de Georgetown, en la Woodrow Wilson International Center of Scholars, ambas en Washington, y en la Universidad de Columbia de New York, en la que obtuvo el grado de doctor en Historia. Ha sido profesor de Historia de Santo Domingo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros, de Historia Latinoamericana en la Universidad de Columbia y de Historia del Caribe en la Universidad de la Florida en Gainesville. Ha publicado unas 24 obras en las que se destacan La dominación haitiana 1822-1844 en el año de 1972, Manual de Historia Dominicana en el 1977, que tiene más de una docena de reimpresiones y 2 reediciones corregidas y ampliadas, además de una versión en inglés con el título The Dominican Republic National History, que tiene 14 reimpresiones, Slavery and Free Labor in the Spanish-Speaking Caribbean, junto a Manuel Moreno Fraginals y Stanley Engerman en 1985, History of the Caribbean en 2007, con una versión en español que se publicó con el título de Historia del Caribe, Azúcar y Plantación en el Mundo Atlántico, en el 2008, y la otra Historia Dominicana en el 2008, obra que recoge en 17 temas, 251 ensayos que publicó en la desaparecida revista Rumbo durante los años 1994 al 2000. Desde el 1978 es miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, de la cual fue presidente de su junta directiva del 2010 al 2013, y es miembro de número y fundador del Instituto Dominicano de Genealogía. Frank Moya Pons es uno de los más destacados y reconocidos historiadores dominicanos contemporáneos.
aquí en Mi Libro y Yo desde Madrid, España, conociendo la casa de Lope de Vega, y nos gustaría saber desde aquí qué están leyendo ustedes allá en República Dominicana, cuáles son los libros que le quitan el sueño, a qué horas les gusta a ustedes leer. Vamos a ver qué nos cuentan las figuras que esta semana nos han dado su toquecito. Generalmente suelo leer varios libros simultáneamente en función de necesidades específicas o de ley. Actualmente estoy leyendo El precio de la desigualdad, que es el último de los libros de Joseph Stiglitz, un premio Nobel de Economía, y que es muy importante para los que estamos en el mundo político, sobre todo a partir de que se plantea la necesidad de una modificación del modelo económico. Con este libro cierro un capítulo que comenzó con la Revolución de la Riqueza y que más adelante ampliaré con un nuevo libro recomendado, y es ¿Por qué fracasan los países? Al mismo tiempo también estoy leyendo sobre el tema educativo, que es otro de los temas fuertes, Estrategia de formación en el siglo XXI, a propósito del debate que se sigue actualmente sobre la necesidad de producir cambios notables en la educación dominicana. Bajo el estado actual, marcado por la degradación de valores y por las incertidumbres de un mundo que nos presenta desafíos, yo recomendaría a la gente, y especialmente a los jóvenes, leer autores que puedan influenciar sobre su personalidad, que puedan marcar carácter y temperamentos. Por ejemplo, Deepak Chopra, que tiene escritos sobre el poder de la mente sobre el cuerpo, o David Goleman sobre la inteligencia emocional, o Cerrando Círculos de Paulo Coelho. Son lecturas que me parecen importantísimas, sobre todo a aquellos jóvenes, adolescentes que están en proceso de formación. Y por qué no también a los maduros, como nosotros, porque es importante leer siempre. Es importante leer siempre porque eso nos rejuvenece y nos pone en la posibilidad de enfrentar y resolver no solamente los conflictos personales, sino también enfrentar los problemas de la sociedad. Los libros son fuentes de sabiduría, y hoy en que estamos en la sociedad de información y en que el propio conocimiento se va renovando permanentemente, entonces es conveniente que los ciudadanos y ciudadanas en una sociedad lean, puedan tener acceso a otras fuentes de conocimiento. De no ser así, tendríamos una sociedad simple, incapaz de poder transformarse, incapaz de poder crecer, incapaz de poder aprovechar las oportunidades que nos presenta un mundo tan heterogéneo, tan diverso y tan extraño como el que vivimos. Uno de mis libros preferidos y mis autores preferidos es Homero. Fundamentalmente la Ilíada. Es más, la Ilíada, más que una referencia retórica o literaria, ejerce en mí un estado anímico muy especial, de vigor, de todo lo que es la épica. En ese sentido, entonces, Homero, la Ilíada. Esquilo, otro trágico griego, sobre todo una tragedia que se llama Prometeo encadenado, que me fascina y que me ha marcado también, y es uno de mis libros de cabecera, ¿verdad? Entonces tenemos, por otro lado, Shakespeare, que es un maestro, y tampoco podemos hablar de una sola obra, porque Shakespeare es un maestro de la psicología humana, y entonces él escoge una de las pasiones humanas en cada obra. Por ejemplo, Hamlet, uno de mis preferidos, es la duda. Romeo y Julieta, el amor. Otelo, los celos. Macbeth, la traición y la ambición, y así sucesivamente. Entre los autores dominicanos, por mi predilección por la poesía, me encanta Hernández Franco, Pedro Mir, Fabio Fiallo, más reciente Franklin Mieses Burgos, en la sociología y en la historia el profesor Juan Bosch, realmente. Y por qué no dejarlo, y no como un estereotipo ni como un snob, tenemos entonces el gran libro que es la Biblia. Y la Biblia no solamente como un texto religioso, sino la historia de un pueblo mediante el cual se puede explicar el origen inclusive de la civilización y del mundo mismo, de la humanidad. Cuando yo era pequeño, mi papá me ponía desafíos. Me decía
te voy a regalar 10 centavos por cada página que tú me leas sin cometer un error de lectura. Una vez yo quería una bicicleta y asumí el reto que me planteó mi papá y conseguí leer sin equivocarme, después de muchísima práctica, en la cantidad de páginas suficiente como para acumular 15 pesos y que me compraran una bicicleta. Cuando íbamos por 15 pesos, mi papá dijo: ya se terminó el desafío porque yo no te voy a dar más dinero. Así empezó todo. Mi familia me generó un hábito por la lectura. Nosotros éramos muy pobres, no teníamos muchas cosas que hacer y yo me refugiaba entonces en algunos libros clásicos que todos los niños deben leer, fundamentales, como por ejemplo El Quijote de la Mancha. Luego, cuando me organizo en política y me vinculo con el tema del periodismo, necesito empezar a leer otras cosas, leer con carácter científico, con rigor, con método. Y Gedeón Santos, quien ahora es el director del Indotel, me regaló un libro que para mí es fundamental. Dicho sea de paso, o valga la redundancia, se llama Fundamento de la Filosofía Marxista. Con ese libro aprendí a leer con método, porque en la Universidad Dominicana no te enseñan a pensar, a construir pensamientos, eso tú tienes que buscarlo en otro sitio. En esa época el PLD, 1996-97, era un centro de pensamiento. Luego me involucré con las obras de Don Juan, unas 56 que ha escrito, y entonces ya la lectura para mí es parte natural de mi trabajo, tengo que prepararme todos los días. Interesante. Señores, y hemos llegado al final, lamentablemente, del programa Mi Libro y Yo del día de hoy. Pero queremos agradecerles a ustedes su sintonía fiel y esperar que nos sigan acompañando en la próxima entrega. No sin antes dejarlos con un datito interesante sobre Félix López de Vega y Carpio. A pesar de todos sus amoríos y de todas las situaciones que vivió en su vida, hubo una mujer que sus últimos años se los dedicó él a ella y fue su último gran amor, Marta de Nevares, quien murió ciega y loca, pero no sola, porque estuvo acompañada en todo momento de su enfermedad y hasta su muerte de Lope de Vega. Un hombre apasionado, ¿verdad? Cualquier mujer quisiera un hombre así, por lo menos tener algo parecido en la figura de Lope de Vega. Así que con esta información nos despedimos de ustedes el día de hoy, esperando, como les decía, que retornen con nosotros en la próxima entrega y sobre todo saber qué están leyendo ustedes. Sigan leyendo y nutriéndose. El leer es poder y ustedes tienen el poder en la palma de sus manos. Será hasta una próxima. Soy Loreni Solano y esto es Mi Libro y Yo.